Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha tenido a muchísimos fans, y no solo de una franquicia, sino de varias, al borde de sus asientos. Estamos hablando del enigmático, el legendario, el que hace que la gente se vuelva loca buscando el secreto, el anillo de Khan. Así es, ese objeto que ha aparecido en tantas historias, que ha sido buscado, deseado y temido por igual. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que sabemos, o al menos, todo lo que nos atrevemos a revelar. Y antes de que nos perdamos en los laberintos de la especulación, les recuerdo rapidito, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, le dan al botón rojo que ven por ahí abajo, y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros fascinantes viajes al mundo de lo desconocido. ¿El anillo de Khan, qué es exactamente? Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el lore, o que lo recuerdan vagamente, el anillo de Khan no es un objeto único y singular, sino más bien un concepto, una narrativa recurrente que ha sido adoptada y adaptada por diferentes creadores a lo largo de los años. Su esencia es siempre la misma, un artefacto de poder inimaginable, de origen incierto, que otorga a su portador capacidades extraordinarias, pero que a su vez, conlleva un precio, un riesgo, o una responsabilidad que puede ser abrumadora. Piénsenlo como el santo grial de los coleccionables, pero con la salvedad de que no solo te trae fama y fortuna, sino que puede cambiar el curso de la realidad misma. Lo fascinante del anillo de Khan es precisamente esta dualidad, esta promesa de omnipotencia entrelazada con la sombra de la perdición. Vamos a remontarnos a sus orígenes, o al menos, a las primeras apariciones que nos hacen pensar en él. Si bien el término anillo de Khan puede sonar muy específico, la verdad es que su influencia se puede rastrear en una variedad de mitos y leyendas a lo largo de la historia, y por supuesto, en la ficción contemporánea. Pero cuando hablamos del anillo de Khan, que vuelve locos a los fans hoy en día, la conversación suele girar en torno a su manifestación en el mundo del manga y el anime. Aquí es donde el misterio realmente cobra vida. En una de sus encarnaciones más populares, el anillo de Khan es un objeto que otorga una capacidad de manipulación de la realidad, de control sobre el tiempo y el espacio, o de acceso a un conocimiento universal. Pero no es un anillo que encuentras en una tienda de fantasía. No. Este anillo suele estar oculto, protegido por guardianes ancestrales, o enterrado en lugares de difícil acceso, a menudo custodiado por enigmas y trampas mortales. Los personajes que se embarcan en la búsqueda del anillo de Khan suelen ser héroes reacios, villanos ambiciosos, o simplemente individuos que se cruzan en su camino por accidente pero cuyo destino queda irrevocablemente ligado a él. La búsqueda en sí misma es una aventura épica, llena de traiciones, alianzas inesperadas y batallas monumentales. Lo que realmente enciende la imaginación de los fans es la naturaleza de su poder. ¿Es un poder limitado? ¿Tiene efectos secundarios impredecibles? ¿Quién lo creó y por qué? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y esa ambigüedad es parte de su atractivo. En algunas historias el anillo se describe como un artefacto que se adapta a su portador, amplificando sus deseos más profundos, ya sean nobles o destructivos. Esto significa que el anillo no es intrínsecamente bueno o malo, su moralidad depende enteramente de la persona que lo posee. Y ahí es donde reside el verdadero drama. ¿Cómo usar un poder tan inmenso sin caer en la corrupción? Hemos visto personajes que han intentado usar el anillo de Khan para el bien, para proteger a sus seres queridos, para corregir injusticias pasadas, solo para descubrir que sus acciones, por bien intencionadas que fueran, desencadenan consecuencias imprevistas y a menudo catastróficas. Imaginen querer regresar en el tiempo para salvar a alguien de una muerte segura, solo para descubrir que al hacerlo, alteran la línea temporal de tal manera que surge una amenaza aún mayor. Este tipo de paradojas temporales y éticas son las que hacen que la narrativa del anillo de Khan sea tan cautivadora. Por otro lado, están aquellos que buscan el anillo con intenciones puramente egoístas, poder ilimitado, venganza, o la dominación del mundo. En estos casos, el anillo se convierte en una herramienta de destrucción, y su portador, en un tirano cuya ambición lo consume. La ironía es que incluso los villanos más poderosos a menudo subestiman la verdadera naturaleza del anillo de Khan, pensando que pueden controlarlo, cuando en realidad, es él quien podría estar controlándolos a ellos. Ahora, ¿por qué este misterio en particular genera tanta expectación? La respuesta es simple, la promesa de una explicación definitiva.
Los fans anhelan el momento en que todos los hilos sueltos se aten, cuando el origen, el propósito y el alcance del anillo de Kan sean revelados en su totalidad. Pero, ¿qué pasaría si la revelación completa matara el misterio? A veces, la magia reside en lo desconocido. La especulación, las teorías de los fans, los debates apasionados en foros y redes sociales, todo esto forma parte del ecosistema del anillo de Kan. Los fans se convierten en detectives desmenuzando cada pista, cada diálogo sutil, cada panel de un manga, buscando la clave que abra la cerradura del gran secreto. Y no solo hablamos de personajes. En el mundo del anime y el manga, el propio anillo de Kan puede ser un símbolo de la búsqueda de uno mismo, de la lucha por alcanzar el propio potencial. A veces el anillo no es un objeto físico, sino una cualidad latente dentro de un personaje que debe ser despertada y controlada. El viaje para dominar esa habilidad es tan peligroso y lleno de obstáculos como la búsqueda de un artefacto físico. El anillo también puede ser un catalizador para el desarrollo de otros personajes. La presencia de un poder tan inmenso en el mundo obliga a otros a tomar partido, a aliarse o enfrentarse, a definir sus propios valores y objetivos en relación con él. Crea conflictos, alianzas y dilemas morales que impulsan la trama y hacen que los personajes sean más tridimensionales. Una de las cosas más interesantes es cómo diferentes creadores han interpretado el concepto del anillo de Kan. Algunos lo han presentado como un objeto de diseño específico, casi como una joya antigua con grabados misteriosos. Otros lo han imaginado como algo más abstracto, quizás una energía manifestada, o incluso una conciencia latente. Esta variabilidad solo aumenta la fascinación, ya que cada nueva obra que toca este tema añade una nueva capa de intriga y posibilidades. Las teorías de los fans, como mencioné antes, son una parte crucial de esta locura. Algunas son bastante elaboradas, conectando diferentes series o mitos bajo la premisa de que el anillo de Kan es una constante universal, una fuerza que existe en múltiples realidades. Otras son más directas, centradas en desentrañar la trama de una serie específica. ¿Quién es el verdadero creador del anillo? ¿Cuál era su propósito original? ¿Hay otros anillos similares? Estas son preguntas que mantienen a la comunidad activa y comprometida. Y pensemos en el impacto cultural. El anillo de Kan, o elementos similares, han influido en innumerables obras de ficción. Su concepto de un objeto de poder que trae consigo una gran responsabilidad es un tropo clásico que resuena profundamente en nuestra psique colectiva. Nos recuerda la frase que se popularizó tanto: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es una lección que a través de la fantasía, se nos enseña una y otra vez. Quizás el mayor atractivo del anillo de Kan sea que en última instancia, es un espejo. Refleja lo que hay en el corazón de quien lo busca. ¿Eres digno de su poder? ¿Puedes resistir su tentación? ¿Serás capaz de usarlo para el bien o te consumirá? La respuesta a estas preguntas es lo que realmente importa, y es lo que los fans están ansiosos por ver explorado en las historias. Ahora, para resumir brevemente, hemos explorado la naturaleza dual del anillo de Kan, un artefacto de poder inimaginable, pero también un símbolo de gran responsabilidad y potencial perdición. Hemos analizado cómo este concepto ha sido interpretado en diversas obras de ficción, especialmente en el manga y el anime, y cómo su misterio impulsa la imaginación y las teorías de los fans. La ambigüedad de su origen, propósito y efectos es precisamente lo que lo hace tan cautivador, convirtiéndolo en un reflejo de los deseos y la moralidad de quienes lo buscan. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el enigmático mundo del anillo de Kan. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio y la especulación. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esto. ¿Cuál es su teoría favorita sobre el anillo de Kan? ¿Hay alguna obra en particular que les venga a la mente cuando piensan en él? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Adoro leer sus aportaciones y siempre me sorprenden con sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, esos que también son fans de los misterios, de la fantasía y de las historias que te hacen pensar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, mantengan la curiosidad viva.